pendiente gráfico a lápiz y papel, pues los profesores se asombraron cuando veían que sus puntos en la función producto no estaban alineados. O sea, ellos querían que a pesar de que estaban trabajando la función producto, les quedara una recta, les quedaran alineados los puntos que iban obteniendo. Entonces ahí estábamos hablando de que no tenían esa idea de que la función producto iba a ser una parábola, la representación gráfica. Entonces aquí, bueno, ya la tienen y ya se dan cuenta de eso, ¿verdad? Que tenía que ser una parábola, y empiezan a ver, bueno, qué pasa cuando la pendiente es positiva en ambas, qué pasa cuando la pendiente es positiva, de negativa en ambas, o es diferente, ¿no? Y empiezan a ver relaciones como las raíces, ¿sí? Observan que las raíces de la parábola, de la función cuadrática, pues coinciden con las de las funciones lineales. Empiezan a ver que es simétrica la parábola y que el vértice pasa por el eje de simetría, o que el eje de simetría está por el vértice. También ahí le mencionaba, hay una donde dan complejos. Ajá. En una parte dan complejos. Ahí, digo, no, cuando queda por el vértice, queda por debajo, por encima del eje de las X, que no lo intersectan. Ajá, bueno, ahí por ejemplo hay una pregunta. Exactamente, aquí por ejemplo podemos ver que la parábola puede abrir hacia arriba, puede abrir hacia abajo. La pregunta es, ¿hay un momento en que la parábola pueda no cortar el eje X? ¿En este problema? Porque si estamos hablando de que es el producto de dos rectas y estamos viendo que por ejemplo la raíz de esta parábola coincide con la raíz de esta. El dominio siempre es de menos infinito al infinito de una parábola. De menos infinito. Sí, pero lo que el profesor dice es pensar en si ¿en qué momento no se intersecta la cierto en un momento en que ande por acá? ¿Sería posible o no sería posible? Porque estamos hablando de que es la función producto. Entonces, precisamente, por ejemplo, si nosotros tenemos una recta, la recta siempre va a cruzar al eje X, ¿no? En un punto. ¿Sí? Y entonces, esta recta, al momento en que cruza aquí, ¿qué valor tiene esta función? Cero. Si yo lo multiplico por cualquier valor que tenga la otra función, ¿qué va a pasar? Cero. Y entonces quiere decir que mi función producto va a tener que forzosamente pasar aquí por cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, por tratarse de la función producto, no tenemos esa situación en el que la parábola esté por debajo o por encima del eje X. Siempre va a cruzar al eje X. Entonces, todo ese tipo de relaciones fueron las que salieron en la parte de la comprensión del problema. Y bueno, la idea era ver en qué momento esas dos rectas, o esa parábola era tangente a las dos rectas. Entonces, mediante la manipulación de los deslizadores, pues la mayor de los 8, 7 de los profesores, lo más que llegaron fue acercarse a que una fuera tangente, que pareciera que es tangente, ¿no? Pero la otra no. Entonces, únicamente una maestra, una profesora, llegó a encontrar un caso particular. Entonces, con eso dicen, entonces sí existe al menos uno, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la problemática aquí? De que tenían 4 deslizadores que tenían que estar manipulando casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue decir, bueno, ahora vamos a pensar en que conocemos una. Vamos a suponer que esa es una función, ¿sí? Entonces, ahora hay que ya nada más manipular los otros dos para llegar a encontrar la parejita que hace que se cumplan estas condiciones del problema. Y entonces ya lo que sucede es que, bueno, tienen esta y ya al momento de manipular nada más 2 deslizadores, rápido encuentran a la pareja. ¿Sí? Y entonces ahora es, bueno, ahora propone otra y encuentra a su pareja, ¿no? Y propone otra y encuentra a su pareja, y así. De manera que ellos iban haciendo el registro para empezar a identificar cuáles relaciones había, que si había un patrón o algo ahí que se pudiera identificar. Y entonces ellos llegan a establecer ciertas conjeturas. La primera de ellas es decir, lo que ellos dicen es que a partir del registro que tienen aquí de los parecidos de funciones que van encontrando, pues observan que las pendientes tienen que ser simétricas, o sea, el valor de las pendientes. Mientras una es 5, la otra tiene que ser menos 5. Si una es menos 2, la otra tiene que ser 2. Eso lo observan a partir de los casos particulares que encuentran. Y además dicen, es que el B y el D
sea, los términos ahí dependientes, tienen que sumar 1. Pero eso lo observan, o sea, lo conjeturan a partir de las exploraciones. Entonces dicen, a ver, les preguntaba yo, bueno, entonces ya si les doy una función, ¿ustedes ya me pueden decirle que sí, a partir de esto? ¿Verdad? Otra conjetura a la que ellos llegan es de que en el momento en que empiezan a acercarse a encontrar el momento de tangencia, ellos dicen, cada recta está cortando en 2 puntos a la parábola, ¿sí? Igual pasa con la azul, ¿verdad? Entonces, cuando se logra el punto de tangencia, esos 2 puntos como que se van aproximando hasta que coinciden, ¿sí? Pero entonces dicen, ¿qué características tienen esos puntos? Dicen, ok, pues siempre, en las raíces siempre va a ser el punto de tangencia, decían ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se están cruzando en este punto? Pues porque aquí como en este caso la función o la raíz, aquí vale 0 la función, al multiplicarse por la otra, pues regresamos a 0. Ahí por eso se están cruzando la roja y la parábola, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá, ¿están de acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasa con estos? ¿Por qué aquí se está cruzando la parábola con la recta roja? Dicen, bueno, lo que pasa es que en este valor de x, la otra función vale 1. Entonces, cualquier valor de x multiplicado por 1, pues me va a regresar este mismo valor. ¿Sí? Entonces dicen, ok, entonces, como estos hasta que coinciden se provoca la tangencia, pues entonces debe de pasar estas 2 cosas simultáneamente. Ajá. Y ahí es donde empiezan a generar este tipo de conjeturas. Y algo más que observan es que cuando se provoca la tangencia, el cruce o donde se intersecan las rectas siempre va a estar sobre la recta y igual a 0.5. Eso también lo van observando, ¿no? Pero hasta este momento pues no se sabe por qué está pasando todo esto. Esto es nada más de explorar, de observar. Entonces ya viene la parte de decir, bueno, o sea, hay que buscar una justificación, ¿verdad? Y antes de las justificaciones lo que se les pidió es decir, bueno, geométricamente, si tú conoces la recta, ahora ¿cómo encuentras la otra? Geométricamente. Pues, a partir de las conjeturas anteriores, pues dicen, es que aquí va a haber un punto de tangencia, y cuando aquí hay este punto de tangencia, la otra vale 1, y empiezan a trazar la recta y igual a 1, y igual a 0.5, encuentran 2 puntos que deben de pertenecer a la otra recta y así la encuentran. ¿Sí? Y ya nada más el software, le piden al software las ecuaciones y pues ahí van tratando de validar sus conjeturas. Se están aplicando también lo de rectas paralelas perpendiculares que cambia el signo y la inversa. Y entonces aquí, pero todavía hasta este punto no teníamos una argumentación matemática. Y ahí que es donde viene la etapa de la integración, como ahora sí, a ver, ya exploraste, ahora sí, con todo lo que exploraste y lo que tú sabes, empieza a formular alguna argumentación. Y entonces por ahí hay 3 profesores que se fijan en que aquí hay un rectángulo, el rectángulo ABCD, con una base de tamaño, pues la distancia que hay entre las raíces, pero la altura siempre va a ser 1, porque si se acuerdan, para que haya este punto de tangencia, la otra tiene que valer 1. ¿Sí? Y entonces estas rectas pues son las diagonales de ese rectángulo, y al ser las diagonales se van a intersecar en el centro, y entonces por eso es que siempre iba a estar en 0. En y igual a 0.5. Entonces ahí empiezan a argumentar geométricamente. ¿Sí? Hay otras profesoras, aquí no se alcanza a ver bien, pero entonces ellos empiezan a verlo de la parte como de cálculo, ¿no? Ellos empiezan a decir, bueno, es que en esos puntos de tangencia el valor de la derivada de la función cuadrática tiene que ser igual al valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿sí? Y empiezan a trabajarlo ahí de manera algebraica. Coinciden en que tienen que trabajar, eso debe de suceder de manera simultánea, y entonces ya bueno, cuando pase esto voy a tener esta otra parte, o sea, las pendientes de valor simétrico y lo que era el término constante tenía que sumar. ¿Sí? Y otro donde hubo una combinación, bueno, basándose en esta parte de
de la construcción geométrica, dicen, bueno, es que sabíamos nosotros que cuando f de x es 0, la otra tiene que valer 1, y entonces debe de pasar esto, esta de aquí, la ecuación 1. Lo mismo pasa con la recta, esta era f de h, esta es g y h,